Amigos del viaje del héroe, hoy me vestí de negro. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de la figura que está generando el debate a nivel mundial en el universo del coleccionismo. Hoy, el Batman 112 de Mezco del año 89. Bienvenidos al viaje del héroe. Bueno, y como les dijimos, estamos en este especial videoanálisis del viaje del héroe porque hoy tenemos que hablar de la figura que está generando la controversia, el debate a nivel mundial en el universo coleccionístico, como lo decíamos en la intro, y por eso con Adrián Farfaro nos decidimos a profundizar en algo que ya hablamos también en el directo de hace pocos días, pero que nos parecía valía la pena volver a profundizar sobre esta figura. Adrián Farfaro, bienvenido al debate y al videoanálisis, ¿no? Sobre la figura 112 de Mezco de Batman del año 89. ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Martín? Acá estamos listos para poner bajo la lupa, como decimos, esta figura que está causando un movimiento coleccionístico importante, ¿no? Porque fue y es muy esperada. Absolutamente. De las más esperadas, más de 3 años esperando los coleccionistas en pre-orders, totalmente agotadas, inclusive comprando a revendedores que tampoco la tenían, ¿no? Corriendo hasta algunos riesgos, porque estamos hablando de una figura canon en la historia de un personaje clave en el mundo de los cómics, como es Batman, y esta interpretación de Michael Keaton que marcó época, que fue canon para cambiar también la semiótica del personaje en el mundo del cine y de la televisión, con esta dirección de Tim Burton, pero que, bueno, no ha cumplido del todo, por lo menos en líneas generales, las expectativas de los coleccionistas. ¿Por dónde arrancamos, Adrián? ¿Qué te parece? Bueno, primero y principal, yo creo que hay que hablar de algo que es lo primero que choca a la hora de ver cuando el coleccionista abre esa cajita de Mezco y con lo primero que se encuentra, que es esta diferencia de color, ¿no? Del cuerpo con los guantes, con las botas y con la máscara, que obviamente el resto es todo negro y el traje es como un gris medio raro, que se puede ver, ¿no? Que tiene talco, eh, porque bueno, está ya muy claro que es un cuerpo de tipo Phison y directamente no es un traje sobre un cuerpo, sino que es un cuerpo ya hecho con la forma del traje que llevaba Keaton, ¿no? Y la opción esta que eligieron de ir por un cuerpo recubierto, digamos, un esqueleto metálico recubierto de una goma, realmente es algo extraño porque no es algo que suele hacer Mezco y nos traen esto como una especie de evolución que ellos quieren demostrarnos, pero la verdad que la mayoría de los coleccionistas no es muy amigo de este tipo de cuerpos porque ya sabemos lo que sucede, ¿no? Claro, es un Uno lo articula. enemigo de justamente de la articulación, un enemigo del juego, del coleccionista, que justamente lo que busca es figuras, porque como hemos hablado contigo en alguna oportunidad, por ejemplo, cuando nos mencionábamos o referíamos, debí decir, a la pieza del DX09 de Hot Toys, es una figura que termina siendo prácticamente una exigencia la pose de museo, y no necesariamente es lo que está buscando un coleccionista, que además, eh, fiel al estilo de Mezco, se le entrega accesorios, 2 capas, varias cabezas, etcétera, etcétera, terminar en una pose fija o pose de museo, ¿no? Tal cual, es algo que aquel coleccionista que la haya comprado, que la haya conseguido, porque eso es otro detalle también, la forma en la que se consiguió esta pieza, pero todo aquel coleccionista que la haya conseguido tiene que tener mucho cuidado porque eh, yo creo que este tipo de cuerpos ya sabemos lo que sucede al articularlos y dejarlos en alguna pose, e incluso dejándolo parado nomás ya se deteriora. Entonces, eso por un lado, o sea, hay que tener mucho cuidado porque prácticamente se puede llegar a deshacer sola el material, ¿no? De goma del cuerpo.
Después, Totalmente. por otro lado, aclarar que esta pieza fue exclusiva, que no fue de venta libre, digamos, como sucedió con la mayoría de las piezas de Mezco, y que en su momento cuando salió la pre-order estaba mucho más cara que una pieza común. Entonces, ese es otro punto que hay que tener en cuenta. Y todo el tiempo que llevó, digamos, esta pre-order, como vos bien dijiste, más de 3 años, es un montón. Y Absolutamente. tuvimos Estamos este hablando de una pieza que era muy esperada, una pieza que demoró más de 3 años en ser fabricada y ser puesta en manos de los coleccionistas. Una pieza que fue tratada por la propia empresa Mezco como una suerte de evolución en el coleccionismo 1.12, de la que se jacta de ser una de las empresas fundamentales en esa escala, y con un criterio hasta si se quiere un poco elitista, ¿no? De precio, de forma de conseguirla, y que finalmente terminó entregando esta pieza. Lo que estamos viendo, y perdón que te interrumpa, es un análisis, una review de Bad Bomb, un youtuber que publicó lo que a nuestro juicio podríamos decir, Adrián, es una de las mejor filmadas reviews de esta figura, ¿no? Desde que se saca de la caja hasta que se pone en manos de los coleccionistas. Y estamos observando varios detalles, ¿no? Las manos intercambiables, ahora las cabezas. Estuvimos viendo varios de los aspectos del cuerpo mientras justamente te estábamos escuchando, ¿no? Claro, sí, que aclarar que lo que yo veo, por ejemplo, habiendo revisado varias reviews de esta figura, lo que yo veo de justamente esta en particular es que antes de mostrar la figura en cámara, yo creo que este muchacho, este youtuber, le hizo una limpieza a ese cuerpo, porque no viene así, viene entalcado, todo blanco viene prácticamente. Y se puede notar que la estuvo manipulando bastante, porque si ves en el abdomen tiene como un brillo, igual que en los muslos. Eso es de la grasitud de los dedos, que bueno, hace que este cuerpo empiece a brillar, ¿no? Claro, claro. Eh, Así que detalles que hay que tener en cuenta. A la hora Después también viendo, de ver bueno, la pieza las cabezas, justamente, ¿no? claro, sí, sí, decías, perdón. No, no, está bien. Creo que un detalle ahí que siempre estamos acostumbrados a Mezco son la cantidad de cabezas que trae intercambiables. Que en este caso, la verdad que son todas muy parecidas. Realmente no son un accesorio que realmente cumplan, creo yo. Deberían haber optado por otro tipo de rostros o sea, de interpretación, o incluso como habíamos hablado, de una cabeza de Bruce en vez de todas las cabezas con la máscara. Claro, lo decíamos contigo Sin los otros días en contar el esa directo, cabeza ¿no? con... De que la ¿Cómo? cabeza de Bruce seguramente Sí. hubiera sido uno de los diferenciales de esta pieza, más allá de que está ilustrando el Batman del 89, que no tiene esa imagen tan icónica, ¿no? De Bruce Wayne arrancándose la máscara como pasaba en Batman Vuelve, pero de alguna manera podría haber sido un diferencial a la hora justamente de entregarle al coleccionista algo más. Porque acá tenemos 4 cabezas intercambiables, de las cuales la que más marca la diferencia es la Battle Damage, y después la otra cabeza que es la que intentó ser la evolución en la escala 1.12, que es la cabeza con la que se puede mover los ojos de Batman, que tiene todo un capítulo de análisis también, pero las otras dos tienen en realidad un leve movimiento de ojos, de algo que también comentamos contigo en el directo de hace pocos días y lo queríamos también subrayar en este video análisis. No solamente el movimiento de boca no marca la diferencia ni amerita en realidad una cabeza distinta, porque esa es la realidad, sino que lo más delicado de todo, y ni que hablar, y vos como artista lo sabés mucho más, cuando estamos hablando justamente de una pieza que intenta llevar a la materialización de una figura de acción coleccionable a un actor que interpretó live action a un personaje que en realidad no vemos a Michael Keaton. Y ese es otro tema también que tiene que ver con esto. La máscara no es que esté mal, tampoco está demasiado vinculada, vos me lo decías también, a lo que es la figura del 89, sino más bien al traje de Batman Vuelve del 92. Y encima de todo, esa boca característica, ese mentón característico, canon a esta altura del cine de Michael Keaton, no aparece realmente reflejado en esta pieza, como si en parte uno podía llegar a intuir, podía ser en la pieza prototipo que hace años, ya en el 2019, había presentado la marca Mezco, ¿no? Claro, tal cual. Ahí vos bien mencionabas el tema, por ejemplo, de la máscara.
que la máscara en el caso de la representación de esta figura, quiero decir, de este actor en esa película, la máscara tenía como una textura y acá se ve como muy, muy lisa, como sucedía en la segunda película. A eso yo me refería con esa comparativa, ¿no? De qué pasó ahí, de que fueron por ese tipo de máscara que es más lisa y no con esa textura que tenía la máscara del 89. Pero bueno, después otro detalle es la capa. La capa. La capa, la tela de la capa es bastante barata, se nota muy barata, no tiene nada de caída natural, y eso es algo que para mí es un error muy grave porque, como bien vos dijiste en el directo y muchas otras veces que hablamos del Batman del 89, del Batman de Keaton, una de las características es esa caída de la capa que tiene, ¿no? Real. Acá Totalmente, no, ese no lo vamos a cuero ver. perfecto, ¿no? Que cae perfecto realmente y que uno lo puede ver cuando no hay tensión, digamos, en la acción del personaje, una caída de la capa que claramente me hace acordar en gran medida, eh, pero obviamente de peor calidad todavía que la de Mezco, a la capa de S.H. Figuarts, ¿no? Que tampoco tiene ninguna caída, que es una cuerina muy barata y además muy gruesa que todavía menos que menos respeta la escala de S.H. Figuarts. Pero en este caso de Mezco pasa lo mismo, se quiere entregar al coleccionista dos capas, una con caída natural, que claramente está años luz de lo que es la caída natural de esta capa, y por otro lado, una capa con alambre que tampoco en realidad termina cumpliendo, ¿no? Claro, tal cual. Aparte, ese sistema medio raro que tiene, que si uno no encastra bien la capa en ese cuello que le hicieron, cuando uno pone la parte magnética del esculpido, queda raro. O sea, no queda bien y eso no está para nada bien. Y bueno, Adrián, después el tema de proporción, ¿no? yo pausé acá en este momento justamente hablando de las proporciones, pausé expresamente una parte que nos interesa, que vos también la estás viendo, que es el momento donde este youtuber que citábamos hoy, en este video, compara la figura de Mezco, justamente, 112, de Batman del año 89, recién estrenada, y la compara con, empezando de derecha a izquierda sería, ¿no? S.H. Sí, Figuarts, por un lado, del que hablábamos recién, la figura de Toy Biz, que fue la primer figura, antes que Kenner inclusive, la primer figura de Batman del año 89 hecha intentando emular, por lo menos en aquel momento, un live action, que hoy en día es uno de los santos griales del coleccionismo vintage, esta figura del año 89 de Toy Biz, y después, a la izquierda, justamente el último de la fila, el más alto en realidad, la figura de NECA, ¿no? La figura de NECA que tiene ya como 8 años y que es considerada también una figura 1.12, podríamos decir, y que aparece en la comparativa con esta pieza de Mezco, donde ahí claramente podemos visualizar esto que decíamos de las proporciones y la representación global del personaje, ¿no? sí, tal cual. Creo que en ese sentido, NECA en su momento hizo un gran trabajo y lo podemos ver a lo largo del transcurso de todos estos años, que es una representación muy decente al lado de este Mezco, porque estamos hablando de que pasaron muchos años y también hablamos de una diferencia de precio totalmente distinta. Entonces, la verdad, un 10 para NECA, para su representación, lógicamente tiene sus cositas, el problema por ahí en la capa y otras cosas más, pero siempre destacando esto, ¿no? La comparativa entre la cantidad de años que pasaron Sí, a mí si me desde apurás, esta figura. Adrián, creo que, como bien decís vos, ¿no? En el caso de la de NECA, sí tiene un montón de detalles que se pueden mejorar, por supuesto, pero también tiene la antigüedad, ¿no? Que eso no es un dato menor, como decías vos. Tiene evidentemente un nivel de proporción entre la cabeza y el cuerpo que es mucho más parecido y uno ve mucho más a Michael Keaton. Hay un esmero mucho más grande que el de Mezco en la boca y el mentón. Claramente vos ves a Michael Keaton. La máscara, ahí se nota mucho más lo que yo decía, que vos me habías marcado también en el directo, de que la máscara de NECA es mucho más parecida a Batman del 89 que la máscara de Mezco, ¿no? Entonces, si hacemos la comparativa, porque obviamente no podemos compararlo con Toy Biz, ni tampoco con S.H. Figuarts, que es una mejora del Toy Biz, pero en realidad está muy lejos, porque inclusive
si uno ve la cara, la boca, el mentón de ese Michael Keaton de ese H. Figuarts, es un doble de acción, ¿no? Pero en el caso de Mezco, Sí. claro, en el caso de Mezco y en el caso de NECA, creo que es ahí donde está el partido, ¿no? Donde se juega el partido, la gran Mirta Legrand, Reina Isabel, por así decirlo, ¿no? Más allá de que ya ese partido se definió, claro. Acá claramente me parece que el partido lo gana NECA y por varios cuerpos, me parece. De todas maneras, siendo una figura, como decís vos, vieja, con cosas a mejorar, con una capa notoriamente a mejorar, para empezar, pero con articulaciones a la vista muy discretas, muy bien disimuladas, con un material que claramente no se te va a deteriorar. En el caso de Mezco es muy diferente, y donde uno ve claramente un tema de proporción que es muy notorio, está mucho más cuidado en una figura que en la otra, ¿no? Me parece que eso rompe los ojos, pero a grandes rasgos, diría, ¿no? Sí, yo la verdad que me gustaría pasar a la comparativa que habíamos armado, Por supuesto, porque mirá, ahí la hay estamos un viendo. detalle, hay un detalle que yo quería aclarar, que en estos días estuvimos charlando con diferentes coleccionistas, tanto de Mezco como de otras líneas, y particularmente un coleccionista que nos suele acompañar, que no solo es coleccionista, sino artista también, que nos acompaña en los directos a veces, que se llama Ezequiel, que él me comentaba un detalle muy importante que hay que tener en cuenta, creo yo, es el tema de los lentes de las cámaras que se utilizan a la hora de tomar el video o de sacar la fotografía. Totalmente. Que hay lentes que aplanan la imagen y se ve obviamente mucho más proporcionado todo, ¿no? Y después, obviamente, las cámaras de los celulares o de algunos otros equipos, es como que hacen un efecto medio lupa y se ve raro y se ve como que la cabeza se ve más grande. Y eso se logra ver en muchas reviews, donde la figura se ve como muy cabezona. Y realmente, ahí en la comparativa podemos ver el real, el prototipo y también la figura ya en mano, sacado con una cámara, digamos, que realmente demuestra la proporción real. Realmente está bastante respetada la proporción, creo yo, y esto cambiando un poquito la opinión que teníamos, que habíamos dado en el directo, que estaba basado en otro material, y bueno, con el pasar de los días salieron nuevas reviews donde podemos ver mucho mejor, como aclarabas vos al principio, esta review que es una de las que mejor se ve la figura, porque obviamente el youtuber tiene una cámara que se ve realmente de buena calidad la imagen. Sí, que le hace Entonces ahí justicia, podemos ¿no? a dar la figura, porque una eso también es mejor muy opinión. importante. Eso es muy importante. Sí, agradecer a Ezequiel que nos dio ese dato, que es realmente muy importante, porque uno puede opinar a través de lo que ve, pero realmente lo que vale es la figura en mano. Entonces, tal vez la figura en mano cumpla mucho más que viendo un video o viendo una imagen. Eso es, digamos, la verdad absoluta. Adrián, Tener lo en mano habíamos la hablado figura, contigo hace pocos días y también preparando este videoanálisis, ¿no? La figura en mano termina siendo la verdad absoluta y la verdad definitiva. Y también hay un toque de subjetividad porque somos seres humanos, evidentemente, ¿no? Y eso no va a cambiar. Y lo que algunos consideran que está bueno, a otros de repente no nos puede gustar, o nos gustará más, o nos gustará menos. Lo que está claro es que las cámaras son un invento humano y claramente el ojo siempre va a terminar siendo más valorado que la imagen que nos puede dar la mejor cámara, ¿no? Obviamente que hay cámaras que se acercan mucho más a la fidelidad del ojo humano. tal cual, tal cual. Una excelente reflexión y ejemplo de lo que tiene que ver el ojo humano con una cámara. Así que cerrando un poco lo que es la opinión de esta figura de Mezco, realmente cobraron una figura cara, se hicieron esperar muchísimo. Para mí es un lanzamiento muy flojo, muy flojo. Quisieron hacer una evolución y realmente no les salió. La verdad, está muy bien en proporciones, creo que hay cosas que están bien, pero como vos bien dijiste, si no cumple para el coleccionista, es una figura que realmente deja mucho que desear. Sin contar, que no lo mencionamos mucho, pero sin contar ese movimiento de ojos espantoso
que bueno, hablamos de una cabecita de 1 centímetro, un poco más, pero el movimiento de ojos, que estén la palanca en la nuca, eso es de hace 10 años atrás. Claro. Así que no, la verdad, en ese sentido, para mí, Mesco le erró en esta figura. Mezco, no te mereces esto, sería, ¿no? Puede y debe rendir más. Esa es la conclusión que yo saco en el final justamente de este video. Y les agradecemos mucho a todos los que nos han acompañado y vamos a seguir con estos videoanálisis, además de los directos de los viernes, aquí en el viaje del héroe. Un abrazo grande para todos. Que pasen bien.